pensando en el rol particular que han tenido los medios, pero en particular tanto el CPI como Bianca, como otras personas que han estado cubriendo en visibilizar el tema del desplazamiento. Sobre todo porque este panel es intencional, porque la crisis de vivienda se niega, porque la crisis de desplazamiento se niega. A diferencia de otras tantas crisis que quizás se aceptan aunque no se atiendan, esto es una crisis que a veces parece que se la están inventando solamente o los defensores o la gente que no tiene un techo digno. Y yo quería empezar este panel agradeciéndole a ambas el trabajo, Carla, del centro, viendo la nota de ayer de gentrificación y violencia doméstica, pero antes de eso, incluso mucho antes del chat, trabajando temas que venían por ahí, como era el tema de la austeridad, temas que venían por ahí, como la especulación de los bonistas, temas que venían por ahí, como lo que eran las zonas de oportunidad. Y a Bianca, visibilizando no solamente lo que está pasando en Puerto Rico, sino haciendo puntos conectores, como solamente te permiten los medios que tú trabajas. Trabajar la historia de lucha de Vieques con el proceso de ocupación de Vieques. Trabajar la historia de lucha por las playas con el proceso de privatización de las playas. Trabajar historias cercanas de colonialismo, como la historia de Hawái y Puerto Rico, que sé que es uno de los proyectos que estás mirando. Y este panel tenía que tomarlo de la mano de mi amigo y colega Camilo, que además de ser abogado de ayuda legal Puerto Rico, es viequense, ¿verdad? Y que tanto nos ha enseñado a ver el asunto de Vieques como un ejemplo, un laboratorio lamentable, ¿verdad? De lo que es el desplazamiento, pero también como un laboratorio de lucha y de cómo se ve también ganar. Camilo. Sí, antes de acudir a mis memorias y pensamientos de Vieques, me acojo a algo que ocurrió cerca de esa misma época, poco después de los 80, y voy a utilizar de marco para comenzar para continuar, porque ya comenzamos a conversar, para continuar este intercambio, utilizando de marco histórico y de pie unas citas de la periodista Wilda Rodríguez en torno a ese evento que se dio en el año 82 con el bien conocido Villa Sin Miedo. Y le leo en las siguientes citas. A las 11:15 de la mañana, agentes de la policía derribaron la bandera de Puerto Rico de la loma central de la Villa Sin Miedo e izaron en su lugar la bandera de la fuerza de choque para proclamar su victoria en el desalojo, tras poco más de una hora de escaramuza. El contingente de policías ingresó por la parte posterior de la villa, arrastró a macanazos, golpes y empujones y gases lacrimógenos a una caravana de niños, adultos y envejecientes que ya era aguardado por el contingente que a su vez ingresaba por el frente del lugar de la carretera número 3. Más de una docena de casuchas de madera al día, ya cuando solo quedaban dentro del lugar policías, bomberos y periodistas. Pero la prensa pudo observar cómo grupos pequeños de dos o tres policías entraban a las casas, salían y de inmediato estas se añadían al grupo de casuchas en llamas. Me impacta y obviamente es altamente evidente cómo se puede retratar la violencia del Estado en contra de aquellas personas que se les quiere llamar invasores y el rol de la prensa para desenmascarar tanta violencia ahí de frente, pero a la misma vez para estar presente en momentos históricos y esa prensa que guarda y protege ese pasado, esa prensa que está en el presente y que nos ayuda a ir viendo cómo se verá ese futuro, utilizando esto de andamiaje, que nos acercamos a esa primera pregunta guía, pero la idea es hablar y discutir. Y empiezo con Bianca. ¿Cuál entonces es ese rol del periodismo investigativo en la fiscalización del derecho a la tierra y del derecho a la vivienda, Bianca? Pues para mí ha sido un proceso un poco de despegarme de la visión con la que trabajé por muchos años, cuando trabajaba con diferentes medios corporativos en los Estados Unidos, y empezar, permitirme verlo como boricua, que vive estas cosas, que ve a mis vecinas viviendo estas cosas, que ve a mi familia viviendo estas cosas, y tener esa visión un poco más humana,
a la vez que fiscalizamos y buscamos los documentos y buscamos los datos y poder juntar esa historia y ese reportaje, pero mostrarlo nuevamente desde esa perspectiva de nuestra gente. Entonces, para mí ha sido esa labor de ver las experiencias de la gente alrededor mío y entonces como periodista poder verificar lo que estoy escuchando y hacerle esas preguntas al gobierno de qué está pasando, porque si en Puerto Rico tenemos ciertas leyes y tenemos ciertas protecciones, en ocasiones cuando vemos que no se están respetando, una de las primeras cosas que atendí cuando regresé a Puerto Rico fue este tema de los terrenos en Puerto Rico. Tenemos un plan de uso de terrenos, tenemos leyes y clasificaciones y calificaciones del terreno. Sin embargo, vemos que esas cosas a veces se ignoran, se echan para un lado, se cambian sin la participación de la comunidad. Entonces, es el proceso de como periodista partir de lo que está viendo la comunidad, que muchas veces vemos que las comunidades están alertando de estos temas por mucho tiempo y están conscientes de lo que está sucediendo. Y de ahí, entonces, ver estas leyes y ver qué fue lo que pasó en ese proceso, dónde fue que se cayó el proceso, que no se siguió esta ley. Entonces, ha sido eso, ha sido un proceso de partir de las comunidades y hacer esas preguntas al gobierno. Entonces, yo creo que nuestro rol es ese, llevar esas preocupaciones que a veces las comunidades sienten que no se escuchan para decir, esto está pasando, público, esto está pasando, gobierno, ¿cómo respondes? Expandiendo un poco ahí, Bianca, hablas de un cambio de visión, hablas de un proceso de aprendizaje. Entonces, me atrevo a preguntarte, ¿implica eso que toda persona que está en los medios, que trabaja a través del manejo de la distribución de la información, tiene que pasar por un proceso de desintoxicación, digo yo, de lo que es la prensa corporativa para entonces poder ser más sensible a los reclamos del pueblo y del país? Mi proceso fue bien personal, así que yo no diría que es necesariamente por lo que tiene que pasar cada periodista. Lo que sí digo es que para mí siempre fue una lucha desde adentro. Y cuando estuve en medios corporativos era la que traía ciertos temas que eran un poco controversiales porque sí, porque la visión era un poco diferente. Entonces a veces temas que no queríamos tocar, temas que parecían muy complicados o demasiado controversiales para atacarlos de esa manera más profunda, pues entonces yo tenía que luchar por ellos y tener ese tipo de discusiones. Así que era el periodismo que ya yo estaba luchando hace tiempo por hacer y en ocasiones sí se me dio el espacio, pero poder explorarlo a su cabalidad independientemente fue lo que pude hacer una vez me salí a los medios corporativos. Gracias, Blanca. Carla, ¿cómo se inserta entonces la prensa en este ejercicio de fiscalizar, de estar ahí detrás de estas dinámicas que mantienen el discrimen en el derecho a la vivienda, según tu experiencia? Bueno, pues la prensa en general debería, ¿verdad?, de tener un rol fiscalizador de los distintos poderes, ¿verdad?, que operan en una sociedad, no solamente del gobierno, que sin lugar a dudas, pues, genera una serie de leyes y de políticas públicas que francamente muchas de ellas pasan por debajo del radar de la mayoría de los ciudadanos, porque si no hay un grupo de interés pendiente de la legislación que se aprueba o de los reglamentos que se aprueban o de los mapas de calificación que se hacen, pues entonces esas decisiones realmente no participa la ciudadanía y no son informadas apropiadamente a la ciudadanía. Así es que la prensa tiene un rol en ese ámbito, sin lugar a dudas, ¿verdad?, de informar esas dinámicas, especialmente aquellas que son convenientes pasar bajo el radar, pero también de fiscalizar al sector privado, ¿verdad?, al ámbito privado y cómo se están dando en la práctica estas políticas públicas. Yo creo que definitivamente aquí en Puerto Rico específicamente, pues hay
ha habido una carencia de cobertura de estos temas. Me parece que el diarismo, ¿verdad? La cobertura diaria de la cantidad de asuntos que nos abacoran todos los días aquí y que nos distraen en muchos casos, abarca, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo noticioso que se hace en periódicos, en medios impresos, en medios digitales y en televisión y radio. Hay poco trabajo investigativo, ¿verdad? Haciéndose de forma un poco más a profundidad, con más trabajo de fondo, con más tiempo y a la misma vez de mayor impacto, ¿verdad? Y creo que es ¿verdad? Una ausencia que tenemos ahí. El centro trata de hacer un trabajo, pero definitivamente no abarca, no logra abarcar todo lo que está pasando y que amerita nuestra atención. Así que lo hacemos, pues, cada vez que podemos, le estamos dando prioridad a estos temas, pero sí siento que se podría hacer mucho más, no solamente nosotros, sino en términos de la prensa en general. Así que creo que hace falta bastante introducir esas miradas críticas, fiscalizadoras. Y debo decir por último también que muchos de estos medios corporativos o que producen informaciones diarias, algunos de ellos francamente están comprometidos, ¿verdad? Con esos grupos de poder, bien sea porque son parte de su ecosistema de anunciantes, porque son, porque a veces estos mismos medios están en el negocio de las propiedades o de distintas industrias, ¿verdad? En las que tienen intereses igualmente. Así es que eso también pues es algo que pone un poco en los hombros del periodismo independiente, el llegar a esos sitios y el hablar de ciertas cosas. Carla, y entonces es un asunto de recursos, es un asunto también político de qué priorizamos y qué no, pero también es un asunto de proyecto de país, y la prensa tiene un proyecto de país y me corrige si el CPI tiene o no tiene un proyecto de país, y que tiene también que ver esto con tu proyecto de país, con quién es Carla. Esto es, ¿verdad? Quien conoce a Carla sabe que Carla Minet es una máquina de gestión y creación y desarrollo y empuje, literalmente dándole muchas veces espacio a notas que no lo tendrían, que para otras personas no son prioritarias, que no sé lo que la gente piensa, pero que no atraen tantos recursos ni tanto dinero como quizás otros temas. ¿Qué tiene que ver esto con tu proyecto político, con Carla? Pues mira, nosotros, tengo que decir que en el centro tratamos de tener una mirada bastante amplia, en el sentido de que cuando los periodistas van a trabajar una historia, por supuesto, tratamos de desarrollar una hipótesis, ¿verdad? De qué es lo que estamos tratando de encontrar o qué es lo que entendemos o lo que estamos escuchando que vamos a buscar, pero tratamos de hacerlo como con la página en blanco cada vez que nos tiramos a investigar una historia, por distintas razones. Primero, para tener un poco la capacidad de sorprendernos, ¿verdad? De no ir con una idea de un otro, ¿verdad? Sino ir a hablar con la gente. O a mirar documentos, o a buscar documentos y ver lo que estamos, y sorprendernos con lo que estamos mirando. Por otra parte, también nuestro proceso de editorial interno, pues tiene múltiples filtros a la hora de editar las historias, y tratamos, ¿verdad?, de asegurarnos de que cuando estamos haciendo un señalamiento tenemos datos que lo sustenten, o tenemos documentos que lo sustenten, porque sabemos que esta es la forma más fácil de abrir el flanco para que la gente que tiene unas agendas diga que nosotros tenemos teorías de conspiración o estamos haciendo unas conjeturas que no están fundamentadas, etc. Así es que a lo que voy es a que no siempre hay una idea muy clara o preconcebida cuando salimos a investigar un tema.
sino que nos lanzamos, vemos lo que hay, regresamos, y en el proceso de edición lo que sí tratamos, y eso sí, ahí sí entra la visión política, es de dar el contexto, ¿verdad?, a esas informaciones que levantamos para que la gente las entienda de la manera más profunda posible. Y para nosotros también entender, porque si nosotros no estamos procesando la información correctamente, no la podemos explicar. Así es que creo que esa es la parte donde entra más el trabajo o la visión política que planteas en el proceso de edición, y donde entramos todo ese contexto a las historias que las hacen a veces muy largas, y hay quien se queja de eso. Pero bueno, también cuando uno mira para atrás, pues son historias de récord, ¿verdad? Que nos ayudan a mirar los temas a cabalidad y a un poco mirar, pues aquí está la historia, ¿verdad? Y lo miramos también en esa perspectiva. Camilo, una de las frases y preparando las preguntas, sabíamos que podía pasar, se repite esa frase, ¿verdad? De abrir el flanco, de los ataques. Internacionalmente se trabaja el tema del riesgo, literalmente, en el que están los periodistas cuando denuncian temas que tienen que ver con el poder. Y el tema del desplazamiento y la tierra siempre es un tema de poder. Bianca, ¿has sentido miedo o por lo menos amenazas? Miedo sí, amenazas no. Muchas advertencias de gente pues que me dice, ten cuidado porque estás retando al poder. Y te digo que cuando empecé a investigar esto de los terrenos, sí sentí un poco de miedo. Y sí, y llegan esas críticas de las que hablaba Carla, de estas acusaciones de teoría de conspiración, que como tú decías, que se niega la crisis, que esto no está pasando, o que esto está pasando en todo el mundo, que esto no es Puerto Rico solamente, que no tiene nada especial, que básicamente como desacreditando, como que no es noticia. Si está pasando a través de todo el mundo, pues entonces, ¿cuál es la gran cosa con que esté pasando en Puerto Rico? Entonces, las redes son el medio con el que me comunico, pero también a veces me hacen perder sueño. Entonces, he ido aprendiendo un poco en el proceso de utilizar las redes como herramienta, pero también despegarme un poco, porque de ahí es que llegan todas esas preocupaciones. Llegan muchos comentarios, llegan las advertencias, llegan muchas cosas que a veces uno tiene que separarse un poquito. Entonces, lo que te puedo decir es que sí llegué a sentir preocupación, especialmente porque en ese punto se había convertido en algo más personal. Fue en el momento en que yo hablé de un terreno que estaba literalmente detrás de mi casa. Entonces ya era como ponerme en el mapa. Y estamos hablando de compañías bien poderosas en Puerto Rico, compañías que están acaparando mucho terreno y que sabemos que tienen muchas conexiones. Entonces yo estaba acabando de empezar sola en Puerto Rico, metiéndole en mano al tema de manera independiente y con apoyo de una comunidad que me estaba ayudando y asesorando, pero también haciéndolo pues bastante sola, en el sentido de que no tengo un equipo, sino que estaba trabajándolo, todos los aspectos de reportaje, trabajándolo sola. Entonces llegué a sentir esas preocupaciones, pero te puedo decir que hasta el momento no me ha llegado una amenaza como tal. Carla. Sí, bueno, ayer mismo el secretario de la Vivienda, en esta historia que publicamos sobre la falta de vivienda para mujeres sobrevivientes, decía, esta es la cita directa, el secretario de la Vivienda rehusó catalogar la situación como gentrificación pura, porque creo que se deben dar unos factores particulares donde se dan unos desplazamientos bien específicos de comunidades, e instó a tomar el tema con pinzas. Definitivamente, o sea, hay una contradicción muy grande en el discurso del gobierno, por lo menos del gobierno actual específicamente, ¿verdad? Que por una parte sí promueve con recursos económicos cuantiosos la llegada de estos inversionistas extranjeros principalmente a Puerto Rico, y la aceptación de que esa es su política pública y su principal apuesta, ¿verdad? Para generar este desarrollo económico. Y por otra parte, negar que se está dando un proceso de acaparamiento de tierras y propiedades por estos sectores.
o una cosa o la otra, ¿no? Las dos cosas no podrían coexistir, me parece a mí. Entonces, pues sí, creo que de manera oficialista se trata de proyectar que no hay ningún problema pasando, pero evidentemente los datos y la gente nos están diciendo otras cosas. Nuestro equipo trabaja con mucha cautela. Sí, hemos estado expuestos, no por estos temas exclusivamente, sino por otros, a recibir amenazas, a recibir mucho bullying en las redes sociales, es bien fuerte. Y amenazas de demanda también, han sido bastantes veces. Pero hasta ahora pues hemos salido ilesos, tenemos unos procesos, ¿verdad?, de seguridad interna que cuando hay un equipo es más fácil quizás estar pendientes unos de otros y establecer ciertos procesos de seguridad personal y familiar, pero es algo que sí, que nos preocupa y en lo que hemos tenido que invertir recursos y tiempo para cuidarnos. Gracias, Carla. A través de mi vida yo he estado expuesto a periodistas solidarias y solidarios en diferentes espacios de lucha, tanto el sindical como en Vieques, y el elemento del riesgo físico y el riesgo político siempre se expande. O sea, estos poderes que amenazan las comunidades, que amenazan los pueblos, muchas veces no quieren ni siquiera distinguir y unen en su línea de tiro, literalmente, tanto a los poblados y personas a las que va dirigido inicialmente la violencia, y juntan en el mismo bonche, como me gusta decir, a aquellas personas que están ahí tratando de rescatar la verdad, de poner la historia donde alcance. Y hay un alto precio pagado en vida y en sangre por muchas personas que dieron su vida para que se conocieran diferentes circunstancias, en el caso de Vieques y en el caso de otros pueblos y otras comunidades. Quiero aprovechar el marco para hacer una pregunta que nos comparte nuestra compañera Verónica Rivera Torres, y la leo según está en el chat. Y empiezo contigo, Bianca. Verónica nos pregunta, ¿cuál es la clave, según ustedes, para que una noticia explote en un movimiento masivo de personas, como pasó con Ricky Renuncia? ¿Ven posible algo parecido con el tema de la vivienda y el desplazamiento? Bianca. Yo pienso mucho en cómo la gente, el público, cómo toma una noticia y la lleva a acción, que obviamente es separado del trabajo que Carla y yo hacemos. Nosotros reportamos y el público decide cómo reacciona, pero a veces se nos acusa de ser responsables por esto. Y les doy el ejemplo del reportaje que hice a finales del año pasado en cuanto a la Ley 22, gentrificación. Entonces se empezó a dar un movimiento en las redes un poco reavivado, por decirlo así, como que volvió a salir este tema y la frase "Gringo go home". Entonces me llegaban acusaciones de que esto es tu culpa. Hiciste este video y ahora por tu culpa se está dando esta, entre comillas, xenofobia, este odio. Entonces es algo que me preguntó como periodista, qué pasa después de un reportaje, también cómo la gente lo interpreta y los movimientos que se dan. Y a veces yo pienso que esto es algo que lo debato mucho en mi cabeza, la diferencia entre atacar o ir tras individuos versus el sistema. Porque yo hago un reportaje y hablo, si hablamos del sistema o el gobierno que llevó a la Ley 22, y si la gente tiene coraje contra la Ley 22, es mucho más fácil identificar un enemigo. Y como mencionaron en la pregunta, Ricky Renuncia era bien targeted, era dirigido a una persona específica. Entonces, en la mente de la gente que estaba protestando era nuestro target, nuestro,
¿cómo se dice? Apuntamos específicamente a Ricky renuncia, queremos que renuncie, y ese es el objetivo de esta protesta. Cuando hablamos de algo como vivienda, que es un tema complejo y que hay diferentes personas involucradas y es un sistema, pues es un poquito más difícil verlo de esa manera, y como periodista está también ese reto de cuando no es un individuo, que es fácil para la gente decir, esta es la persona que es la villana de la película, pues entonces, ¿cómo atacamos este sistema? Y a veces la gente y el público se sienten un poco desesperanzados, porque, o sea, estamos hablando de temas complejos y como sabemos, de por sí en Puerto Rico sobrevivir conlleva muchas cosas y tenemos 1000 cosas de que preocuparnos al día a día, y por encima de eso, estar involucrada en temas de política pública, pues es esfuerzo y conlleva entendimiento. Entonces es nuestra labor digerir estos temas para que sean fácil para las personas poder entenderlos, pero yo creo que ese es mi debate siempre. Yo pienso que cuando las personas se juntan a estos movimientos, la pregunta es, y el comentario que me llega mucho es, ¿qué hacemos? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Y cuando es un sistema, pues es un poquito más complicado. Así que yo creo que Carla tendrá una mejor respuesta, porque obviamente por lo del chat y lo de Ricky renuncia, pero cuando se trata de eso, esa siempre es mi pregunta. ¿Qué sucede después de un reportaje? Gracias, Bianca. Carla, por esa misma línea, ¿es que acaso hay una fórmula, hay unos elementos que tienen que estar existentes para que una noticia explote, se expanda, vaya más allá de lo que inicialmente era ese grupo que empujaba, y se multiplique la fuerza entonces de esos reclamos, y si eso se puede transformar dentro de la dinámica del derecho a la vivienda? La contestación sencilla es no, no existen claves. Por lo menos yo no las he encontrado todavía. Me parece que los contextos históricos en que se han dado movilizaciones tan amplias como se dio la del chat o como la de Vieques, han sido muy particulares. Quizás nosotros, o sea, cuando ya se ve un estallido, una movilización tan amplia, uno trata de identificar qué fueron los factores que la generaron, y quizás hayan unos bastante obvios, pero hay otros que no lo son tanto. Yo creo que todavía no hemos pasado por un proceso de distanciamiento y de análisis y de identificar aprendizajes de ese proceso del verano del 19. Eso siento que es una tarea que tenemos sobre la mesa. Y coincido con Bianca en esa idea de que cuando estamos hablando de cambiar sistemas, es mucho más difícil, digamos, generar un activismo en torno a esos issues. La realidad es que, por lo menos en nuestra perspectiva en el centro, en nuestra experiencia que hemos tenido, nosotros no nos planteamos tanto qué va a pasar con las historias. En el caso más clásico es el del chat, ¿verdad? Donde publicamos una historia a las 2 de la mañana porque era nuestro deber ético hacerlo. Y no pensamos en cuál va a ser la mejor hora del día para que la gente la lea, o el mejor día, mejor esperar al lunes, que entre en el ciclo noticioso y todo el mundo lo va a agarrar. O sea, esas consideraciones no están sobre la mesa para nosotros. Nunca nos planteamos que el resultado iba a ser el que luego fue. No nos atribuimos tampoco ese resultado en forma directa, porque había muchas cosas pasando en torno a esas fechas y en torno a estos issues, y había mucha gente trabajando y poniendo sobre la mesa información y activismo. Pero ¿por qué pasó como pasó? Pues no, o sea, ¿qué es lo que enciende esa mecha de una forma tan visceral
tan emotiva, ¿verdad? Que le llegue a la gente a sus instintos más básicos, gente que normalmente no está integrada en el activismo, que se sienta convocada a marchar, a participar, a expresarse. Pues es muy difícil descifrarlo para mí todavía y siento que no hay una fórmula para que eso se repita. En esa misma línea, ¿verdad? En la línea de qué es lo que hace que algo explote, nos hacen la pregunta de los fondos, que yo creo que eso está, todo el mundo se lo pregunta, ¿verdad? Que es cómo ustedes sostienen el trabajo económicamente. Es un trabajo contra el sistema, es un trabajo contra todo, contra los mayores intereses, contra una prensa que también es corporativa. Ahorita mencionaste al secretario de la vivienda y me acordaba de un secretario de la vivienda reciente, de los varios que han habido, que nos decía, cuando me citen en los medios, ustedes me llaman a ver si fue eso lo que yo dije. Y era verdad ese intento de siempre estar ajustando y cambiando la narrativa. Pero nos preguntan cómo ustedes hacen para sostener el trabajo de periodismo que están haciendo, ¿verdad? En esta isla, con las condiciones económicas, en estos temas. Y que si han recibido ofertas de patrocinio o de donativo, a las cuales le tienen que decir que no para garantizar esa independencia del trabajo. Quien quiera. Yo acabo de salir de una conversación precisamente de este tema, donde se dieron pues, expresiones fuertes de cada lado, como pasan con los temas en las redes sociales, pero tenemos un modelo similar, yo creo, el CPI y yo, que es básicamente el apoyo directo de la gente. Lo que me permite, los fondos principales que me permiten hacer mi trabajo vienen de Patreon, que es una plataforma donde la gente se suscribe a mi contenido y me apoya directamente. O como acabo de hacer y como hice para la investigación de los terrenos y como hice para el reportaje de Hawái y Puerto Rico, que la gente me dona para ese reportaje en específico para que se dé. Entonces, eso es lo principal. Hasta el momento solamente he hecho un anuncio pagado, precisamente por eso, por ser muy cuidadosa con quién me afilio, en el sentido de a quién estoy dispuesta a promover, porque para mí eso ha sido una preocupación desde el principio. De hecho, la primera vez que me fui independiente, por eso tuve que regresar a trabajar para los medios, porque no tenía el dinero para seguir hacia adelante. Yo estaba haciendo periodismo independiente a la vez que estaba guiando para Lyft, que es una compañía como Uber, a la vez que estaba dando tutoría. Entonces estaba haciendo trabajitos para poder entonces pagar para hacer los reportajes. Esta vez me atreví a hacer el llamado, quien me quisiera apoyar, y estoy bien agradecida que hasta el momento he tenido una comunidad que me ha apoyado y voy poquito a poco. Pero esa siempre ha sido mi pregunta, para serte bien honesta. Cuando yo llegué a Puerto Rico y yo vi que tantas personalidades, porque no todos son periodistas necesariamente, pero personalidades que trabajan con noticias en Puerto Rico se auspician con grandes compañías directamente. Tú ves a la persona promoviendo servicios y pues la más grande que conocemos son las aseguradoras. Para mí me sorprendí, yo, wow. O sea, como periodista me pregunto, ¿y cómo sucede esto? ¿Cómo se sienten cómodos haciendo esto? Entonces yo sí he sido muy cuidadosa y hasta el momento solamente he trabajado con una compañía que sí me sentí cómoda, que me gusta lo que están haciendo, que me siento bien promoviendo sus servicios. Dicho eso, es difícil porque los fondos que me llegan, estoy súper agradecida y ha sido excelente, pero cuando estamos hablando de contenido audiovisual son muchos gastos. O sea, entre equipo para grabar, entre gráficas y la gente que he ido contratando poco a poco, pues también quiero pagarle de manera justa porque me hacen un trabajo excelente. Entonces, está ese balance de cómo continuar este trabajo y tener los fondos. Y hasta el momento he logrado hacerlo. No te puedo decir que grandes compañías han estado acercándose a mí por la naturaleza de mi contenido. O sea, en mi contenido pues es claro cómo es, entonces no tengo estos grandes intereses diciendo, te queremos patrocinar, y yo he tenido que decir que no. Así que no he tenido ese dilema de tener que tener esas conversaciones, pero nada, voy poquito a poco con los fondos que tengo hasta el momento. En el centro
tenemos una parte de nuestros ingresos que vienen de nuestra audiencia también. Hacemos varias campañas al año para proyectos específicos y han tenido éxito, por suerte. Y también recibimos fondos de distintas fundaciones locales y de fundaciones de Estados Unidos, dedicadas principalmente a periodismo, a apoyar el periodismo local, el periodismo independiente, el periodismo investigativo. Cada fundación tiene su ángulo, ¿no? También para programas específicos o proyectos específicos, como es el caso de un proyecto que hemos estado haciendo en Loíza recientemente, pues hay fundaciones que más se enfocan en trabajo con las escuelas, por ejemplo, y ese es un proyecto que hemos podido hacer porque hay ese tipo de fondos disponibles, o por ejemplo la unidad de investigaciones en educación, sobre educación pública que fundamos el año pasado y que ha estado haciendo fiscalización del Departamento de Educación. Pues esas son otras maneras, ¿verdad?, de lograr conectar el interés de fundaciones con el trabajo investigativo y que, ¿verdad?, establecemos unos parámetros bien claros en donde estas fundaciones no tienen ninguna intervención de ninguna clase en nuestro trabajo. Así es que es la forma que hemos tenido de garantizar que podamos hacer lo que hacemos. Ahora mismo tenemos a 15 periodistas en el equipo de trabajo, la mayoría de ellos empleados a tiempo completo, ¿verdad?, con beneficios y con un salario decente, y es la forma en que hemos ido creciendo, pero la verdad es que hay que decir cómo es que es muy sacrificado y es muy retante lograr hacerlo, porque todos los años sales a la calle o a buscar el dinero para operar el próximo año, sin garantías, ¿verdad?, de que todo va a fluir. Así es que es un estrés fuerte, es una ansiedad muy fuerte lograrlo. Y pues, pero esa es nuestra realidad. Nosotros no tenemos anuncios comerciales, no cogemos anuncios de campañas políticas y no aceptamos anuncios ni fondos del gobierno de Puerto Rico ni del gobierno federal, porque entendemos que es la forma de garantizar, ¿verdad?, y proteger nuestra independencia. Carla, yendo por esa línea de balancear, de lograr hacer balances y malabares, quiero utilizar de marco algo que me pasó en mi temprana adultez. Me topé una vez con una persona que me mostraba una primera plana de un periódico de Puerto Rico, y obviamente lo de Vieques estaba en primera plana. Y él me decía, Vieques siempre en primera plana, Vieques siempre en primera plana. ¿Cuándo será el día que Vieques no esté en la primera plana? Y yo le dije, fíjate, yo quisiera que Vieques estuviese en primera plana por otras cosas, que no es lo que está viviendo en este momento. ¿De dónde tú eres? Me dice de Aguadilla. Y en Aguadilla no hay problema. Sí, sí. Pues vamos a poner Aguadilla en primera plana. No. Aguadilla no está en primera plana. A lo que voy con esto es cómo el periodismo investigativo logra balancear su responsabilidad de exponer la verdad, de sacarla ahí, de desenmascarar los discrímenes y la disparidad de poder que afectan las comunidades, balancear eso versus ser sensible y consciente a las mismas vulnerabilidades de esas comunidades. ¿Cómo no poner en un lugar de más desventaja en el proceso de sacar la verdad a esas comunidades que de por sí ya están vulnerables? Estamos contigo, Carla, y después vamos con Bianca. Es un balance que es literalmente un malabar todo el tiempo para lograr eso. No siempre se logra, tengo que decir. Y aún no, ¿verdad? Aún nosotros tratando de tener la extrema sensibilidad, extrema deferencia al trabajo comunitario o a los grupos activistas,
no siempre logramos complacerlo. Y tampoco siento que es nuestro trabajo, francamente. Nosotros tenemos o sea, siento, ¿verdad? Que como el trabajo que hacemos en cierta forma es un periodismo como de servicio público, ¿verdad? Y eso es lo que lo distingue del periodismo diario o el periodismo corporativo. Pues sí, nos debemos a darle prioridad y realce a las voces comunitarias y a las voces de la gente que está viviendo los efectos de políticas públicas que afectan a los más vulnerables. Pero no siempre estos grupos o estas personas o estas fuentes de información que identificamos no necesariamente siempre van a tener toda la información, no necesariamente siempre van a ser portavoces de las preocupaciones de toda su comunidad, porque no siempre se han dado procesos de discusión y consulta. Así es que hay que tener, ¿verdad? Como que mucho cuidado, tratar de hablar con varias personas. Por supuesto, cuando uno lleva muchos años trabajando con estos grupos, pues uno puede discernir quiénes son portavoces que sabemos que tienen un récord de trabajo comunitario sólido, ¿verdad? De procesos participativos, etcétera. Y tratamos de que sean esas las personas que traemos a las historias. Pero igualmente no todas las comunidades están organizadas, así es que no siempre el tú hablar con una persona en una comunidad es un reflejo justo que se va a traer a una historia. Así es que por esa razón tratamos siempre de hablar con la mayor cantidad de personas posibles y de generar esfuerzos de corroboración y verificación propios de nuestro trabajo investigativo que nos ayuden a que esté lo mejor representada posible la comunidad. Definitivamente no siempre lo logramos, pero es el esfuerzo que hacemos todo el tiempo. Gracias, Carla. Bianca, por esa misma línea, ¿se logra o cómo en tu experiencia has podido mantener ese balance entre sacar la información que es necesaria para comunicar los patrones de desventaja que hay en las diferentes comunidades del país, de Puerto Rico, versus hacer los malabares para ser sensible y consciente de no poner en una posición mucho más desventajada a las comunidades que ya de por sí están siendo abusadas? Sí, hago eco de lo que dice Carla, que es un balance bien delicado. Y también he tenido esa experiencia en la cual, o sea, yo quiero que mi periodismo sea de la comunidad para afuera, porque bastante tenemos de una visión de afuera para adentro. Entonces, eso es lo que a mí me gusta ofrecer, que sea un poco diferente, pero como dice Carla, somos periodistas al final del día. Entonces, yo puedo ir a estas comunidades y escuchar a la vez que estoy verificando los datos y a la vez que estoy buscando los documentos y los hechos que los apoyan, lo que estoy presentando. Entonces es un balance delicado más que nada porque una de las cosas que yo quería cambiar en mi periodismo, especialmente porque la mayoría de mi trabajo es en inglés, es a veces la visión que se le da a los temas de Puerto Rico desde los Estados Unidos. Sabemos que cuando llegan los corresponsales de Estados Unidos ha pasado una tragedia. Entonces, es después del huracán María, o son las protestas, o es algo feo que yo que trabajé en medios corporativos en los Estados Unidos, sabemos que esas son las noticias del momento, lo grande que pasó, pues entonces de eso vamos a hablar. Y es importante a la vez que cuando no se le da seguimiento a estas comunidades, pues solamente estamos hablando de estas tragedias. Y si tú vives en los Estados Unidos y ves solamente las noticias de los grandes networks, pues vas a pensar que de hecho estos son los comentarios que veo como que pobrecitos, they can't catch a break, pobrecitos puertorriqueños, siempre es una tragedia que les está pasando. Entonces para mí es ese balance de sí, están pasando estas cosas, vamos a ver cómo le damos profundidad para hablar de las posibles soluciones, por qué no se están dando estas soluciones, pero también gran parte de mi periodismo es mostrar
las cosas increíbles que hacen las comunidades, porque ante el abandono del gobierno que vemos a veces, también vemos la respuesta comunitaria. Entonces vemos cómo las comunidades se encargan de esas necesidades básicas, que hacen cosas que yo que viví en los Estados Unidos, en lugares donde no se veía esa unión comunitaria, ver cómo se responden esas necesidades básicas desde comida, electricidad, agua limpia, para mí es impresionante. Y no dejo de sorprenderme cada vez que visito estas comunidades y yo digo que ustedes hacen qué, y que ustedes hacen esto para toda la comunidad, y que ustedes proveen esto para sus vecinas y vecinos, es increíble. Entonces, es reconocer eso a la vez que decimos, pero el gobierno tiene una responsabilidad, el gobierno tiene los fondos, el gobierno tiene las herramientas y poder fiscalizar a la vez que decimos, mira las cosas increíbles que estamos haciendo. Entonces, es ese balance donde se habla de lo negativo, se fiscaliza, pero también se presenta a boricuas que están metiendo mano y que están haciendo cosas increíbles para un poco combatir esa visión que por lo menos yo vi desde los Estados Unidos de boricuas vagos, boricuas que siempre están esperando que los Estados Unidos nos rescate, boricuas en necesidad constantemente. Entonces, es un balance delicado y se necesita una visión con matices, ¿sabes? No es blanco y negro. Estas cosas se dan simultáneamente. Entonces, hay una pregunta complementaria a esta conversación que es, ¿qué es lo que pueden hacer las comunidades, qué puede hacer la gente para facilitar el rol de la prensa que se dedica a visibilizar estos esfuerzos? Siempre lo pensamos al revés, ¿no? Cómo la prensa nos ayuda, cómo las comunidades pueden ayudar y si hay una responsabilidad social, conjunta, de adelantar la libertad de prensa, ¿verdad? La libertad de prensa no es nada más de quien tiene el cartel, es un derecho humano que aplica a todas las personas. ¿Qué piensan ahí? ¿Qué pueden hacer las comunidades? Yo pienso que creo que había una pregunta en el chat sobre este tema desde otra óptica, que es sobre el tema de acceso a la información y a los datos y a información confiable. Yo creo que tanto los grupos, ¿verdad?, de interés, grupos de activismo, como las comunidades también, muchas veces podrían aportar datos, documentos, información, y creo que debe de darse de alguna forma como un salto ahí, ¿verdad? De modo que, o sea, cuando uno llega a una comunidad que está organizada, que está preparada, que ha hecho su trabajo de research, que te lleva, ¿verdad? Y que te pone sobre la mesa una serie de elementos para tu trabajar, aunque se tenga que dar un proceso de verificación o de contraste o de actualización de datos, no es lo mismo que llegar a un sitio donde no hay nada, ¿verdad? Donde solo tienes testimonio. El periodismo investigativo, por lo menos el que hacemos en el centro, no puede fundamentarse solamente en ese aspecto testimonial, tienes que profundizar bastante más en encontrar los datos, los documentos que prueban que algo está mal, que alguien está actuando incorrectamente, que hay un problema sistémico, que el problema trasciende a un grupo o a una calle o a una casa, ¿verdad? Así que creo que las comunidades y los grupos de activismo, pues el documentarse bien antes de ir a la prensa podría acelerar el trabajo que nosotros hacemos y que a veces, porque lo tenemos que hacer desde cero, puede tomar mucho más tiempo, muchos más meses, ¿verdad? Y a veces los temas son urgentes. Así que creo que ahí hay un trabajo de colaboración que se puede dar y puede ser más efectivo. Y por otra parte, siento también que las comunidades, o sea, el trabajo de organización comunitaria en Puerto Rico en la última década ha estado tan menguado y tan afectado por la desarticulación y la falta de apoyo del Estado a ese liderato comunitario, a esas juntas comunitarias, los huracanes y todo lo que ya sabemos que no hay que repetir, y cómo ese liderato también se ha puesto muy, muy mayor y ya no está quizás en disposición de hacer cierto tipo de trabajos en la comunidad. Así es que pienso que la organización comunitaria en general en Puerto Rico hoy es menor en las comunidades de base de lo que era quizás unos años atrás.
Entonces, pues eso afecta el trabajo de la prensa, llegar a un sitio y no tener una junta comunitaria constituida con quien hablar, que no haya una reunión comunitaria o no haya habido una reunión comunitaria en meses. O sea, son cosas que a la hora de hacer esta investigación y mirar el impacto en las comunidades de cierto tipo de decisiones, pues lo hacen un poquito más difícil. Así que llegamos siempre al mismo punto, hay que organizar. Sí, tenemos una pregunta en el chat para ambas, de parte de David Galarza, le agradecemos. Dice, para Bianca, tú has estado haciendo mucho más reportajes y entrevistas en español, y Carla, muchos más artículos del CPI se están traduciendo al inglés. ¿Cómo se ha reflejado esa interacción, esa aceptación en términos de su audiencia en la diáspora y también acá en Puerto Rico? Bianca. Pues esto ha sido un tema para mí desde el principio, porque yo empecé haciendo reportajes en inglés y constantemente todavía la gente me dice, pero ¿por qué en inglés? Si aquí hablamos español, ¿por qué no puedes hacerlo en español? Y mi respuesta es, me encantaría. Es más, si yo pudiera tenerlo en 5 idiomas, lo haría para llegarle a cuanta más gente posible. Pero voy poquito a poco con lo que puedo. Entonces mi respuesta fue pues hacer algunas entrevistas más largas para poder tocar un poquito de los temas que toco en inglés, pero con un poquito menos de la labor, porque son entrevistas en vez de editar esos reportajes que me toman muchísimo tiempo. Yo creo que mi trabajo le ha podido llegar un poco más a la diáspora por el hecho de que es en inglés, mi reportaje, pero pues siempre se va a quedar alguien. Entonces yo creo que lo que he tratado de hacer es que aunque mis reportajes sean el audio en inglés, porque siempre tienen un poquito de los dos, ¿verdad? Yo a nadie le pido que me hable en inglés y lo que habla es español o viceversa. Entonces, lo que he logrado hacer a medida que he podido tener un poquito más de fondo es poder pagar para que me ayuden a traducir y a poner subtítulos. Entonces, en el reportaje más reciente que hice, que era en inglés, lo que hice fue que le puse subtítulos tanto en español para las partes en inglés como en español para las partes en inglés. Eh, no sé si lo dije bien, Sí. ustedes me entienden. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es poder hacerlo accesible a todo el mundo en ambos idiomas, porque sí, yo creo que la diáspora es muy importante en esto. Hay mucha gente que de hecho me envían mensajes diciendo hasta el momento no me he podido involucrar como quería, perdón, porque no entendía. Tenemos mucha gente boricua que quizás no domina bien el español y se quieren involucrar y quieren explorar esas raíces que tienen con Puerto Rico. Entonces, eso es lo que deseo, poder hacerlo bilingüe para que toda persona que quiera involucrarse pueda entender y el contenido esté accesible. Sí, en el centro también, o sea, hemos estado aumentando nuestro porcentaje de traducciones de reportajes. Este año tenemos una meta bastante ambiciosa de tener todo traducido. Vamos a ver si lo logramos cumplir porque definitivamente es un tema de recursos. Y cómo eso se ve en nuestra audiencia, pues tiene una relación directa. Es decir, en la medida en que más trabajo traducido tenemos, mayor audiencia tenemos, y esa audiencia la estamos viendo cada vez más en los estados y en las ciudades donde hay mayor cantidad de diáspora puertorriqueña. Así es que es una relación proporcional. Según más contenido tengamos disponible en inglés, más aumenta el consumo en Estados Unidos. Y no solamente definitivamente en las primeras generaciones de puertorriqueños, sino también en las segundas y terceras generaciones que ya entonces se han criado principalmente con el inglés como primer idioma. Así es que hay una relación bien importante ahí que queremos mantener y cultivar, pero sí, conlleva muchos recursos y de hecho hay muy pocos proyectos realmente, incluso pensando en los migrantes en Estados Unidos, en los medios para las poblaciones mexicanas o para otras poblaciones que están en Estados Unidos, y no hay muchos ejemplos de medios que puedan sostener un medio completamente bilingüe. Es muy costoso. Hay una pregunta que se quedó en el tintero y fue a Bianca. Bianca, ¿qué pueden hacer las comunidades para seguir apoyando
el trabajo que estás haciendo. Pues eso que dijo Carla es crucial y tuve esa experiencia cuando hice reportaje en Quebradillas de unas familias que tenían que salirse del edificio porque había alguien que había comprado el edificio y tenía planes diferentes para este complejo de apartamentos. Y tuve esa experiencia que me hicieron el acercamiento, pero estaban súper organizados. Y no estamos hablando de una organización comunitaria que tiene diferentes líderes, estamos hablando de vecinos que dijeron, esto nos está pasando, queremos estar organizados, y cuando llegue el momento, en las reuniones que tuvieron tenían minutas, tenían los documentos para apoyar todo lo que me estaban presentando. Y como dice Carla, tenemos que hacer esa labor de validar. Yo tengo que validar los documentos que son auténticos, buscarlo desde sus fuentes primarias, pero me adelantan el trabajo, especialmente cuando es algo rápido. Yo tenía otros proyectos que estaba trabajando, pero pues tenía más urgencia porque los iban a sacar inmediatamente. Entonces eso me adelantó mucho. Era cuestión de validar y verificar y hacer las entrevistas y verificar los datos. Entonces eso se me hace difícil decirle a las comunidades tengan todo esto porque yo sé que conlleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero definitivamente es como un regalo para nosotras cuando estamos reportando estas cosas. Lo otro es que, como Carla muy bien conoce, podemos reportar estos temas por años y si no hay público, si no hay atención, las personas en el poder pueden ignorar lo que está pasando y seguir. Nadie se dio cuenta, seguimos para adelante como si no hubiera pasado nada. Entonces, también yo lo veo como mi responsabilidad cuando reporto en estos temas, hacerlo de una manera que sea a profundidad y con los datos, pero a la vez que llame la atención de las personas, que sea fácil para digerir, porque yo sé que las personas tienen muchísimas otras cosas, preocupaciones que tienen con qué ocuparse. Así que para mí es mi labor presentarlo de una manera que acapare la atención del público. Dicho eso, cuando hacemos estos reportajes, si tenemos ese apoyo del público, leyendo, viendo, compartiendo, hablando del tema y haciendo que llegue a más personas, pues sabemos que tiene un efecto que no tendría si nadie está escuchando y nadie está leyendo. Y una medida también para, hay un llamado que ha surgido en todos los paneles, ¿verdad? Y es un llamado entre iguales, un llamado a la comunidad internacional, un llamado a la gente que está buscando datos, como ayer hicieron Yarimar Bonilla, Francesca y Deepak Lamba. ¿Cuál es el llamado de periodistas a periodistas? Pensando, ¿verdad? En el contexto de Puerto Rico, pensando en este desplazamiento, incluso pensando que el esfuerzo de ustedes de hablar en los dos idiomas, el esfuerzo del CPI es también una manera o por lo menos nosotros lo podemos ver dentro de una articulación del derecho a quedarse y a regresar, de la gente que quiere entender qué es lo que está pasando en el país, de los que quieren tirar un puente. Pienso en el trabajo de David Galarza, que ahorita hizo la pregunta y está aquí desde la diáspora. ¿Cuál es el llamado al resto de la prensa? Un poco pensando en redondear esta conversación. Yo puedo decir algo, yo soy bastante crítica con los medios porque lo viví, lo trabajé, y te soy honesta que casi nunca veo los canales locales, y voy a hablar específicamente de televisión porque pues ahí fue donde trabajé y hago audiovisual. Pero voy a casa de papi y está viendo las noticias locales y a veces veo cosas que yo digo que para mí son obvias. En vez de estar persiguiendo esas noticias, cuestión de llenar tiempo, yo creo que el público tendría un poco más de paciencia en cuestión de, si me das reportajes más a profundidad, estoy dispuesta a consumir ese contenido que me va a enseñar algo, que me va a dar algo de valor, versus este contenido rápido, vamos a darte 20 noticias en el día de hoy, mejor dame 10, porque yo entiendo las limitaciones de recursos. Yo sé que es difícil cuando tú quieres hacer 20 temas diferentes, poder tocarlos a profundidad. Entonces, mi llamado para las noticias es quizás repensar ese modelo, porque honestamente a veces me quedo boba que han pasado tantos años y que gente como yo, porque me consta que reporteras como yo están en la sala de redacción diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto un poquito diferente? ¿Por qué mejor no me das un poquito más de tiempo para trabajar esta noticia? Dicen, no, hoy me tienes que hacer este reportaje y me lo vas a hacer de 3 maneras diferentes porque estamos acostumbrados a eso y eso es lo que quiero sacar de ti. Te estoy pagando para que me des el mayor contenido posible. Entonces mi llamado es a repensar un poquito el modelo porque yo creo, es evidente que la audiencia está cambiando y que
yo sé que muchas veces la visión es, van a consumir lo que le demos, la gente está frente al televisor y esto es lo que estamos, lo que ya estamos acostumbrados y lo vamos a hacer. Y eso no es para desacreditar la labor increíble de muchos periodistas en Puerto Rico. Sin embargo, yo pienso que las personas que están tomando las decisiones a veces no están escuchando a esas mismas periodistas que están diciendo, vamos a hacer un trabajo un poquito más a profundidad y un poquito diferente porque la audiencia ya no los está pidiendo. Sí, o sea, yo diría que, o sea, me consta que esto pasa en esto que acaba de escribir Bianca en televisión. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que a través de nuestro Instituto de Formación Periodística, nos ha pasado que hemos dado becas a periodistas de televisión y no han podido completar sus investigaciones porque el medio de televisión no los apoyó y no les dio el tiempo que necesitaban para hacer su investigación, a pesar que les estábamos dando un estipendio, un incentivo para compensar por el trabajo adicional que el periodista pone para hacer las investigaciones y no se pudieron llegar a buen término. Así que coincido plenamente en que televisión tiene que mirar esas estructuras de producción de noticias. Quizás ahora que se han empezado a dar unos programas de investigación, se están haciendo algunas cosas un poco más profundas, un poco distintas, pero yo creo que todavía hay mucho eco, mucha repetición de cosas intrascendentes. Así que también eso va al tema del criterio, ¿verdad? Del criterio editorial y de qué cosas deben ser prioridad en la agenda noticiosa. Y, como dice Bianca, esto viene del filtro, ¿no? De las personas con más jerarquía en estos medios corporativos. Y ahí pues entonces entra todo ese juego, ¿no? De los anunciantes y de toda esa lucha. Así es que en términos de la pregunta de Ariadna del llamado a los medios, pues creo que es a que adopten esa mirada más crítica, esa idea de hacer cosas diferentes. Dios mío, cómo no se cansan por tantos años de hacer lo mismo. En radio también hay tanto que mejorar, ¿verdad? Porque estamos viendo todos estos analistas, hombres, abogados, haciendo análisis de lo que pasa todos los días y repitiendo las mismas sandeces. Muy poco contenido noticioso nuevo, original. Las categorías de premios de las asociaciones de periodistas en la categoría de radio quedan desiertas por los últimos años, porque hay muy poco contenido de calidad original en radio. Así es que ahí también hay un área de trabajo fuerte. Y pues nada, en los medios corporativos yo creo que hay muchos periodistas que tienen potencial e interés de hacer un trabajo diferente, pero pues nada, cada cual también pues supongo que tiene sus propias luchas internas en sus medios. Nosotros tratamos a través de nuestro instituto de darles un foro, ¿verdad? De darles, traer herramientas, traer periodistas que están haciendo cosas brutales fuera de Puerto Rico para generar estímulo y dar becas, ¿verdad? Para que la gente se involucre. Pero bueno, eso somos nosotros ahí un poco como una voz en el desierto, así que sería ideal que eso se amplifique y que haya otra gente haciendo esto. ¿Verdad que estamos, por lo menos yo estoy bien agradecido y yo sé que Ariadna y el resto de las personas que están aquí congregadas de la dinámica que se ha estado dando hoy, ambas, Bianca y Carla, son solamente ejemplos de la prensa, como digo yo, de la buena, sincera y necesaria que está allá afuera, lo que ustedes hacen en público, pero lo que hacen en privado. Las noches, las trasnoches, los almuerzos no consumidos, el impacto que esto tiene en la familia. Yo que soy hijo de heroína y de héroe, puedo constatar que estoy entre pues, heroínas que sudan el país y sudan la patria, y en verdad que estoy bien emocionado por
por la dinámica que se dio aquí. Usando una hipérbole de George Orwell, y Ariadna me va a tener que perdonar, de la novela 1984, el sistema tiene este lema que decía la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, y la estoy mal parafraseando, y la ignorancia es la fuerza. Y este sistema en el que vivimos dice, la noticia es la no noticia. Y en ese ambiente de ustedes tener que luchar contra ese sistema, contra ese falso pensamiento y falsa verdad, mi solidaridad, mi abrazo y mi eterna deuda por lo que están haciendo. Ahí metí down gracias, David. What is peace? Freedom is slavery and ignorance is strength. Gracias, David, por el quote perfecto en el tiempo acertado. Ariadna. Yo también quiero darles las gracias. Hay una cosa que verdad, obviamente la prensa no trabaja para las organizaciones, ni las organizaciones trabajan para la prensa, pero sí hay un trabajo de ecosistema que se da, ¿no? A veces estamos en reuniones bien largas y invertimos noches y nos madrugamos y los fines de semana y las jornadas tienen 16 horas y no hay nada más frustrante que después de todo eso el Estado y la narrativa imperante sea una narrativa de negar el destierro en el que muchas veces estamos, y el trabajo de ustedes, cuando llegamos ahí, muchas veces nos sentimos vistas, o nos sentimos validadas, o nos sentimos con mucho más trabajo que hay que hacer. Y ayer fue un día como eso, cuando nos levantamos para el encuentro y nos llega el boletín del CPI, que se deberían registrar todo el mundo que está aquí en el boletín del CPI, y de momento hay una nota sobre violencia doméstica y gentrificación y decimos, alguien más está viendo esto, lo compartimos rápido entre nosotras y decimos, esto apoya, ¿verdad? Esto evidencia que lo que estamos haciendo está pasando y está pasando fuera de lo que nosotras podemos ver. Las organizaciones no tenemos los recursos necesarios para tener vigía, para tener analistas de política pública, y a veces seguirle el rastro a prensa en la que confiamos, aun cuando digan cosas con las que no estamos de acuerdo y viceversa, es una estrategia de construir poder. Mientras me despido de Carla y de Bianca, dándole gracias por este espacio. Gracias Gracias a todos y a todas. Sigan el CPI. Gracias a ustedes. Sigan, y la saco entonces aquí del spotlight, pero no de nuestros corazones. Camilo, eso era algo que tú pudiste haber dicho. Camilo es el que habla así, yo malamente le sigo el rastro a Camilo. Tenía verdad que decir y reiterar la importancia crucial que ha tenido para nosotras este encuentro, El Techo es un Derecho. Y antes de terminar y cerrar este espacio de agradecimiento con la gente que todavía está en línea, con la gente que lo va a ver en el futuro, queríamos reiterar los llamados. Gracias, David. Gracias, Corina. Queríamos reiterar los llamados a la acción. Y es que al principio dijimos que íbamos a estar adelantando algunas cosas. Y obviamente yo sé que todas nosotras tenemos nuestras libretas llenas de planes. El equipo de ayuda legal Puerto Rico va a llegar el lunes a una reunión de staff sabrosa, con una agenda sabrosa, con muchas cosas que hacer, con muchas visiones, con muchas propuestas. Y espero que así sea para cada una de ustedes en sus espacios. Pero nosotras estamos adelantando política pública. Y nosotras que somos abogadas sabemos que la ley no es suficiente, que muchas veces es violenta, pero es importante que las cosas existan para nombrarlas. Y en este espacio quería muy rápidamente abrir espacio, 2 minutos. Verónica González, para que nos hable del proyecto PC22. Y Verónica, háblanos un poquito del PC1311, 1 minuto cada una. Vamos por ahí. Vero González. PC22 lo mencionamos un poco más temprano en el día de hoy. Es una versión criolla, le podemos decir, de la Ley de Vivienda Justa. ¿Qué es la Ley de Vivienda Justa? Una legislación federal que prohíbe que se discrimine contra personas cuando hablamos de vivienda, para ciertas personas, discrimen por razón de género, discrimen por composición familiar, discrimen por diversidad funcional, discrimen por origen racial y étnico, e impide que esas razones se utilicen para negarle una vivienda, impide que se publiquen anuncios, ¿verdad?, que abiertamente discriminan contra estas personas. La ley 22 también, antes que se me olvide, añade discrimen por condición social.
Y por otro lado, el proyecto PC 1311 es un proyecto que es producto del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años con las sobrevivientes de violencia de género, y es que nos dimos cuenta, y con las defensoras, nos dimos cuenta que había un vacío en la ley 54, que es la ley que protege a las personas en relaciones de violencia. Había un vacío con relación al tema de violencia económica. Así que el artículo al que hace referencia Ariadna, que publicó el CPI junto con todas, es un buen ejemplo de por qué hace falta que hayan más herramientas de política pública para visibilizar cómo la violencia contra las mujeres particularmente tiene muchas caras, y muchas veces la económica queda invisibilizada, y en el tema de vivienda ni se diga. Así que ese proyecto de ley, que ahora ya está ahí en el camino y estamos poniendo muchos esfuerzos, ¿verdad?, para que se apruebe, sale de eso, parte de esa necesidad que hemos identificado. Hemos estado en conversación con defensoras, con organizaciones que están de acuerdo en que hace falta, y nada, ya estamos, como siempre decimos, puestas para esa lucha hasta lograr su aprobación. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras vamos a seguir gestando política pública, vamos a seguir acompañando legalmente a la gente. Aquí nos han preguntado en varias ocasiones sobre casos específicos, nos pueden llamar a nuestras líneas de apoyo. Si alguien del equipo puede escribir ahí la información de la línea de apoyo, lo agradezco eternamente aquí en el chat. Mientras tanto, desde Ayuda Legal Puerto Rico, próximos pasos. Ya la semana que viene vamos a estar lanzando nuestro informe anual del 2021, así que nos vamos a unir a todas las organizaciones que van a estar haciendo lo mismo la semana que viene. Vamos a estar finalmente celebrando nuestro cumpleaños número 7 porque hemos seguido posponiendo una fiesta que hay que hacer. Y vamos a también seguir lanzando política pública y abogacía como estrategias de apoderamiento. Les pido que nos sigan a través de las redes sociales, que nos escuchen en radio, quienes estén en Puerto Rico fuera, a través de una cadena local que se llama 740M, programa de radio, estoy apuntándolo aquí en el chat. Todos los jueves a las 2 p.m. en español tenemos un programa de radio que este jueves se dedica a personas sin hogar. También les pido que apoyen el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, ya sea donando a través de ATH Móvil, donar Ayuda Legal Puerto Rico, o haciendo contribuciones a través de PayPal en info@ayudalegalpr.org. Este encuentro ha sido vibrante, ha sido esperanzador, ha sido largo, ha sido hermoso, ha sido muchas cosas. Gracias al equipo de Ayuda Legal Puerto Rico porque todo lo hace posible. Gracias a la gente que nos trae hasta aquí. Y gracias, seguimos construyendo. Camilo, ¿qué decimos siempre antes de salir de estos espacios? Siempre sesgamos, le voy a dejar la cita a la directora, pero siempre sesgamos pensando en la esperanza, sabiendo que estos espacios son para encontrarnos y de aquí construir y saber que el mañana que queremos soñar es posible. Y como decimos, conocer nuestros derechos es poder. Poder. Gente, gracias. Muchas bendiciones para ustedes, que lleguen bien, que tengan un buen fin de semana. Gracias, equipo, por hacer todo posible.